Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Gracias. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana, compartiendo la palabra del Señor. Particularmente el Señor sabe lo que significa Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto para mí. Doy gracias al Señor siempre por ustedes, por sus pastores, quienes han sido una bendición para mí, para mi matrimonio, para nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por la unidad fraterna que nos une, una unidad en amor, una unidad en Cristo, y sabemos que, va más o menos hacia lo que voy a enseñar hoy. Sabemos que no hay nada más delicioso, deleitoso y bueno que podamos estar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Y yo me siento como en casa, espero que ustedes también, y que podamos hoy ser edificados por la palabra del Señor en este día. ¿Sí? Les quiero pedir que por favor me acompañe con su Biblia al Salmo 133. Conocido Salmo 133. El sermón de hoy se titula Las bendiciones de la comunión cristiana. Las bendiciones de la comunión cristiana. Bien, Salmo 133. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos a estar encomendándonos al Señor. Padre bueno, te agradezco, Señor, por este tiempo, por este privilegio, Señor, que tú me das de poder presentar tu palabra a tu pueblo. Te ruego seas tú guiándome, Señor, seas tú, Señor, ayudándome a poder explicar este texto de una manera clara, de una manera fiel, para que sea de beneficio para tu pueblo, que tu nombre sea glorificado, Señor, que sean también apreciadas las glorias de Cristo nuestro Señor. Amén. Y que también, Señor, quiero rogarte que tú tengas misericordia de aquellos que no te conocen, de aquellos quienes aún no han entendido, Señor, el maravilloso evangelio de Cristo, para que hoy, Señor, tu verdad alumbre su entendimiento y puedan venir en arrepentimiento y fe a tus pies. Oro por la salvación de aquellos que están perdidos, para que tú te glorifiques en ellos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, las bendiciones de la comunión cristiana. Estamos viviendo unos días difíciles en las iglesias evangélicas en el mundo. Muchas congregaciones otrora bíblicas se han secularizado. Han permitido que se minen sus estructuras eclesiásticas de tal forma que ya es difícil diferenciar entre una de sus reuniones y un show de Super Sábado sensacional. Lamentablemente, hoy día, algunas corrientes evangélicas han convertido sus reuniones en una especie de servicio a la carta. Es decir, le sirven a su congregación aquello que su congregación pide, no lo que ellos en verdad necesitan. Las canciones, la música, las luces, incluso los asientos, el mensaje, cómo luce el orador, todo está orientado para que las personas tengan una experiencia personal. Este es el punto, una experiencia personal que estimule sus sensaciones y los haga sentir satisfechos y, subraye, entretenidos. En estos lugares difícilmente tú podrás conocer más de 2 o 3 personas. Cada grupo, cada familia, cada individuo llega aparte, se sienta con sus luces oscuras, en su butaca cómoda, con sus luces, admira el espectáculo, escucha su mensaje
que va dirigido o orientado a satisfacer las necesidades personales y sale de allí satisfecho. ¿Por qué? Porque a este grupo de iglesias, entre comillas, no les interesa que usted se identifique con los hermanos, sino que usted se identifique con la marca. Hacen de la iglesia una marca, por eso es que ya no se llaman iglesia evangélica tal. Tienen nombres más comerciales, ¿no es cierto? Bien, usted sabe más que yo. Se identifiquen con la marca, se identifiquen con el orador, tal vez con el vocalista de la banda. Recientemente, un músico cristiano muy famoso escribió una canción que comienza con el siguiente comentario: si el mundo rechaza a la iglesia pero acepta a Jesús, seamos Jesús. Algunos, por las heridas del pasado, por ideas preconcebidas, por orgullo, por egoísmo, por autocompasión, por amargura, han decidido dejar de asistir a las reuniones de la iglesia y han comenzado a mover su fe o a mover su práctica religiosa a congregaciones online. Y se han convertido en ovejas online. Tal cosa no existe. Tal cosa no tiene asidero en las Escrituras. Algunos han decidido visitar iglesias. Algunos han decidido asistir a una iglesia a la misma todos los domingos, pero vienen, se sientan, comen y se van. En una actitud totalmente individualista, bajo la premisa de que todos los hermanos son unos hipócritas. Y no podemos negar que es una realidad que la iglesia tiene problemas. Cada miembro, la mayoría o todos los miembros de la iglesia atraviesan momentos difíciles. Algunos son necios, otros son descuidados, otros andan viviendo su vida de una manera desordenada, no entienden que representan a Cristo en el mundo, no son prudentes, son despreocupados con su santificación, y eso es verdad. Pero nadie puede negar una realidad, y es que el único lugar en el mundo donde se puede experimentar una verdadera comunión que enriquece el alma es una iglesia bíblicamente constituida, concentrada y centrada en Cristo y solo en Cristo. A pesar de, porque lo que enriquece a la iglesia es quien la sostiene, Cristo. Algunos han dejado de lado la importancia de la comunión cristiana, la importancia de la vida en comunidad. Hoy día estudiaremos un salmo que mostrará las realidades tangibles de una vida en comunión en una iglesia saludable. También veremos cómo ilustra el salmista esta comunión y cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias que trae la verdadera comunión cristiana a cada individuo que forma parte de la misma. Y estoy hablando del Salmo 133. Bien, el Salmo 133 es uno de una serie de salmos, una serie de cánticos que comprenden el gran Jalel. Casi todos estos salmos, cuando usted lee en los titulitos que tiene allí la Biblia, esos títulos están en el original, por lo tanto son inspirados. La mayoría de estos salmos, a partir del 120 hasta el 145, creo yo 140, dicen cántico gradual, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Bueno, estos eran una serie de cánticos que describen la travesía de un peregrino, que describen el camino, la ruta, lo que atraviesa un peregrino en su camino al templo de su Señor, al templo de su Dios. Estos salmos eran los cánticos que entonaban los peregrinos judíos que acudían a Jerusalén a celebrar las principales 3 fiestas de los judíos, a saber, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Estos cánticos iban declarando el camino de un peregrino que va al templo de su Dios. Ese peregrino va enfrentando luchas, pruebas, dificultades, hasta llegar al templo del Señor, donde Él se deleitará con su Señor y con sus hermanos.
Decía en estos días en la iglesia que me agradó mucho que el otro día saludé a mi hermano Baltasar. No porque esté aquí, ya lo había dicho. ¿Cómo está, hermano? Y ustedes saben cómo es, ¿no? Y él me dice, ¿cómo está? ¿Cómo no amarte, hermano? Amén. Si toda la eternidad voy a estar contigo. Yo le di un beso, hermano. Y es así. ¿Cómo no amar a una persona con la que yo voy a compartir toda la eternidad? ¿Cómo no amar a una persona que ha experimentado ser rescatado de las tinieblas a la luz como yo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no identificarnos? ¿Cuántos se identifican unos a los otros? Los presos, no, los que estuvieron compartiendo celda toda la vida. Y hasta se tapan sus debilidades, ¿sí o no? Mire lo que estamos viviendo en Venezuela. Los que estuvieron presos hoy día se tapan sus debilidades en política. ¿Cuánto más en el Señor los que estuvimos presos, víctimas de Satanás, víctimas culpables, ¿no? De Satanás, del pecado, de la muerte, y hoy estamos libres por el mismo Señor? ¿Cómo no amarnos? Este camino al templo de Dios culmina o tiene un punto alto en el Salmo 133, donde David, quien es su autor, al mirar de una manera tangible, de una manera real, la comunión de los creyentes, alegremente levanta su voz diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El contexto histórico de este salmo muy probablemente sea el momento en el que todas las tribus de Israel son reunidas o son juntadas bajo el reinado de David. Recuerden ustedes que el mejor periodo que vivió el reino de Israel en su historia hasta el día de hoy, siguen buscándolo otra vez, fue el tiempo del rey David. Lo que alguno de aquí se ha estudiado seguramente se llamaba el reino parcial. Así se le ha denominado a esta etapa en la historia de la redención en la cual todo estaba bien. Hermanos, había paz y prosperidad. Había unidad. Pero no era una unidad cualquiera, porque en un país que es próspero, que está en paz, puede haber una unidad, pero es una unidad superficial, es una unidad sin sustancia. Esta unidad era distinta porque era una unidad piadosa. Una unidad en el Señor. Y también probablemente David tenga en mente dejarle una lección a sus hijos, quienes serían los herederos de la corona, porque ellos eran muy peleones, ¿no? Se mataron unos a otros. Después Absalón le dio un golpe de estado a su propio padre. Salomón apostató y luego se dividió el reino. David quería que el pueblo tuviera claro en su mente y principalmente sus hijos que es bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Que eso es lo más importante. Y esto es lo que básicamente llevaron a la escritura de este salmo, cuya estructura es muy sencilla, en 3 puntos muy sencillos. En primer lugar, describe la unidad de la iglesia en el verso 1. La describe. En el verso 2 y 3 ilustra esta unidad. En el verso 2 y 3a. Y en la última parte del verso 3 anuncia las consecuencias de esta unidad. Bien, comencemos entonces con el verso 1, que describe la unidad. Y este salmo comienza con un llamado de atención. El autor quiere llamar la atención de la audiencia a que miren algo particularmente bueno y al mismo tiempo delicioso. Y él les dice: mirad. Mirad. Es como si les dijera: presten atención. He aquí, volteen para acá. Miren. ¿Y qué quiere él que miremos? Miren lo bueno y lo delicioso que es la comunión cristiana para nosotros. Miren cómo luce, miren cuán buena, miren cuán deliciosa es la unidad armoniosa de los hijos de Dios.
Él quiere llamar a la atención. Puede que esto haya pasado desapercibido para los que la estaban disfrutando. Pero David, quien sufrió en carne propia la división, quiere que ellos presten atención. Miren, volteen para acá y miren lo deliciosa y lo deleitosa, lo buena, lo agradable que es la comunión de los hermanos, el habitar de los hermanos juntos y en armonía. Bien, el salmista utiliza dos adjetivos, utiliza dos palabras para describir cómo es esta unidad. Y él dice que esta unidad es buena y deliciosa. Es curioso porque no siempre en la vida las cosas que son buenas son deliciosas. Y las cosas que son deliciosas son buenas. Por ejemplo, una cirugía. Una cirugía no es precisamente deliciosa para el que se la practica, pero es buena. También sucede con los alimentos. Lo que más daño nos hace es muchas veces lo más delicioso, ¿no es cierto? Ok, bien. La particularidad de la comunión cristiana es que esta comunión es buena. Es buena, ¿por qué? Porque le añade bendición a tu vida o bendice tu vida, y aparte de ser buena, es deliciosa. Porque no hay nada más deleitoso y delicioso que contar con la iglesia. Con el pueblo del Señor. En este caso particular, el salmista describe que esta comunión, esta unión que es buena y es hermosa, lo es espiritualmente. Ahora les diré por qué. Ahora es interesante también notar que el salmista dice, mirad cuán, noten ustedes en el texto, mirad cuán bueno y cuán delicioso. No, él no dice simplemente, miren que es bueno, o mira lo bueno. No, mira cuán bueno. ¿Cómo así que cuán bueno? Bueno, significa que es algo tangible, que es algo que yo puedo medir, por decirlo de alguna manera. Es decir, el salmista está diciendo que la comunión cristiana no es un concepto místico, no es un concepto abstracto. La comunión cristiana no es un libro de miembros. La comunión cristiana es algo tangible, es algo que yo veo, es algo que sucede. Mirad cuán. Mírenlo, ahí está, se puede medir, se puede contar de alguna forma. Y esto es importante porque de labios muchas veces nosotros hablamos de la comunión cristiana y defendemos la comunión cristiana y bueno, decimos que es necesaria, pero en la práctica no se ve. Termina el culto o durante la semana no nos interesan los hermanos. Mire, hermano, escúcheme bien. Si usted se está comenzando a sentir más cómodo y más entretenido, rodeado de personas que no son creyentes, usted está en peligro. El día que usted comienza a disfrutar más la compañía del inconverso que del creyente, ese día usted tiene que saber que está en peligro y va camino seguro a la apostasía, querido. Y muchas veces usted no dice groserías, usted no bebe, usted ni fuma ni baila pegado. Pero te encanta estar con esa gente que sí lo hace. No te gusta esa música de hoy llena de obscenidades, pero cómo te encanta cuando otro la coloca. Ahí estás tú, escuchando Bad Bunny. Ay, hermano, está grave usted. Hay que sacarle los 7 demonios. Sí, hermano, mire, tenga cuidado. Porque el verdadero creyente anhela estar con sus hermanos. Ahí va a ser enriquecido. Puede que ahí no haga plata, ¿sabe? Puede que ahí no haya negocios.
Pero ahí hay bendición y vida eterna. La compañía de los santos enriquece el alma de los creyentes. ¿Estás disfrutando más de la compañía de los inconversos? Cuidado. Es que son mi familia, pastor. ¿Cómo yo le digo que no a mi primo? Es verdad, o sea, es verdad lo que tú me estás diciendo. Es verdad que es porque es tu familia o que sea tu familia es la excusa para que nadie te diga nada. No, yo estaba con mis primos, pero tus primos más groseros. Y lo disfrutas. Vuestros niños, ¿a dónde los envías? No, es que es la única tía que me los cuida y me los acepta. ¿Y qué hacen a esa tía? ¿Por qué le gusta tanto? ¿Qué hablan? ¿Qué cantan? Cuidado. Porque el que tiene un hijo adquiere con el hijo la responsabilidad de criarlo. No se tiene un hijo para lanzárselo a otro. Bien. Nótese que el verbo en el primer versículo, para mí más significativo, es habitar. Hermanos, la comunión cristiana es una comunión en habitación. Los hermanos habitan juntos. Es todo lo contrario a un club social donde yo si quiero me hago miembro y el día que me aburra me voy. Hermanos, la comunión cristiana no es algo que yo visito casualmente. La comunión cristiana es algo o un lugar o un espacio donde yo hago vida. Hermanos, la comunión cristiana es parte esencial de mi nueva vida. Si hay una verdad clara en toda la Biblia, es que aquellos que son salvos por la gracia de Dios son unidos a otros creyentes automáticamente. Nosotros somos salvos y unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo ese cuerpo tiene otros miembros. Nosotros somos salvos y somos unidos, somos integrados, somos adoptados a la familia de la fe que tiene otros miembros. Son tus hermanos. Ay, es que la hermana fulana tiene un niño que no deja escuchar el culto. Siéntese más adelante. No hay espacio. Es una hermana. Y es el hijo de una hermana. Hay que amarle. Con paciencia. Porque si usted es joven, un día va a tener hijos. Y si los hijos suyos están grandes, usted un día los tuvo bien pequeños y bastante intensos. Sí. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Voy a estar apoyándome en la carta a los Efesios porque es una carta eminentemente eclesiástica que habla mucho pues de esta comunión cristiana, de sus implicaciones y de algunos mandatos del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquellos que son salvados, aquellos que son rescatados, son unidos a una familia, a un cuerpo, a un edificio, cualquiera sea la ilustración que usted quiera elegir. Y en ese edificio ellos son edificados en amor unos a los otros hasta el día que Jesucristo regrese. Hermanos, no existe un cristiano sin iglesia. No existe. Y yo no estoy hablando de que asiste a una iglesia, yo estoy hablando de que es miembro de una iglesia. Miren, ¿por qué razón creo yo que una persona no quiere hacerse miembro de una iglesia?
Vamos a ser francos aquí ustedes y yo, aprovechando que no están vuestros pastores y yo no les diré nada de la cara que ustedes van a poner cuando yo les diga esto. Tranquilo, yo les guardo el secreto y las pastoras también. Digo, las hermanas. Hermanos, vamos a ser francos. Muchos de vosotros no quieren hacerse miembro de la iglesia para mantener o para seguir teniendo un salvoconducto. ¿Cómo así? Bueno, que en cualquier momento que usted quiera tener una actitud totalmente anticristiana, usted lo puede hacer, porque total, usted no es miembro de la iglesia. ¿Sí ve? Para que nadie le demande nada. Para que nadie le esté exigiendo nada. Usted quiere ser un alma libre. En realidad, usted lo que quiere es un salvoconducto, es decir, una ocasión, un pase libre de que en cualquier momento yo no soy miembro de la iglesia. Usted sale y se va y nadie se dio cuenta y usted anda por allí como si nada. ¿Es o no es? A nadie diga nada, solamente analícelo en su interior. Hermanos, no es así en la Biblia. Hermanos, la membresía es una consecuencia de vuestra conversión. No es una cuestión de que es un llamado para algunos y otros no. Busque una iglesia que sea fiel a las Escrituras, que esté bíblicamente constituida, donde se predique las Escrituras, donde se practiquen los sacramentos o las ordenanzas de una manera fiel y donde se practique la disciplina eclesiástica y allí hágase miembro, allí dé fruto, allí sirva, allí ame, allí póngase a la orden. Así es la vida cristiana. No es un bailar de aquí a allá, un rato aquí, un rato allá, un menú a la carta. Hoy quiere mondongo, mañana pabellón y pasó mañana pollo guisado. Usted tiene que ser fiel a una iglesia, a una comunión cristiana. Mirad cuán buena. ¿Por qué cuán buena? Porque es medible, porque son hermanos puntuales por nombre y apellido. Esa comunión cristiana es tangible porque es particular, es tu comunión con aquellos con los que tú tienes un compromiso previamente establecido. Eso es la iglesia. Y por eso cantamos como cantamos. Porque los salmos, los himnos y los salmos son más piadosos y nos creemos más piadosos que los demás que no cantan, que cantan música contemporánea. No, sino porque creemos que por textos como estos es menester de la iglesia cantar unánimes y utilizamos aquellas melodías y aquella música que nos ayude a lograr aquel fin para el cual fuimos llamados y por el cual estamos reunidos hoy en este lugar. Ese es el argumento, no es más nada. Es verdad que algunas de estas personas que piensan mal de la iglesia y no quieren compromiso con ninguna iglesia, saben, mira, yo quiero ser generoso con ustedes y darles, entenderlos, que ciertamente muchas veces nosotros mismos tenemos algo de responsabilidad en ese pensamiento, porque muchas veces no hemos representado a Cristo como Él merece ser representado. Ahora, el apóstol Pablo sabía estas cosas que nosotros, si bien yo leo cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y muchas veces esto parece difícil de alcanzar. Y nuestra comunión cristiana hoy va a ser imperfecta. Yo quiero que tú sepas eso. Porque parece que yo estoy promocionando la membresía como una panacea. Pues no es así, es imperfecta. ¿Sí? Pero precisamente para eso es, para que entre imperfectos nos ayudemos. ¿Ok? Y bueno, Pablo sabía esto y por eso le escribe a los Efesios otra vez, después de haberle dicho que son miembros de un cuerpo de creyentes. Él les dice en el capítulo 4 lo siguiente, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados.
¿Y cómo es vivir de una manera digna, de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados, el Evangelio? ¿Cómo es vivir una vida digna del Evangelio en comunidad? Bien, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y viene el mandamiento en el verso 3, solícitos. ¿Solícitos en qué? Solícitos en guardar. Sean diligentes de manera intencional. Sean intencionales, sean solícitos, sean diligentes en guardar, en proteger, en cuidar. ¿Qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden a mí guardar la unidad del Espíritu? La falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de paciencia y por lo tanto la falta de amor. La ausencia de todas las virtudes que Pablo reclama en este texto es lo que lleva a una iglesia a estar dividida. Nótese que el texto dice solícitos en guardar, no crear. Porque la comunión la crea el Señor con vuestra salvación. Tú fuiste llamado a guardarla. Y nótese, la comunión en el Espíritu. No es camaradería. Yo aquí no estoy hablando de ser amigos como lo puede ser cualquiera. La Biblia nos ordena una comunión en el Espíritu. ¿Y cómo es una comunión en el Espíritu donde todos estamos así? No. La comunión en el Espíritu es la comunión en la palabra de Dios. Como lo dice la carta que ustedes están estudiando en vuestra iglesia, 1 Corintios 1:10. Yo sé que han escuchado exposición ya recientemente de este texto. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el llamado. Hermanos, miren, y por eso es que venir acá es sentirse en casa. Porque yo estoy convencido de lo que me une a ustedes. Porque mi unión con ustedes, aunque yo no los vea todos los domingos o pase semanas sin verlos, nuestra unión es una unión en Cristo. Nuestra unión es una unión espiritual. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, bendito sea el Señor por las confesiones de fe que nos ayudan a lograr esa unión. Una unión que se toma con conciencia. No es una unión en el aire, ¿no? No, es una unión en el Espíritu, es una unión con conciencia, es una unión donde yo sé a qué me estoy uniendo. ¿Ok? No es que me cae bien el hermano, no es que aunque me caiga bien, pero no es eso lo que me une a él, es la fe, es Cristo. Es su palabra, es el Evangelio, es que creemos las mismas cosas. Es como los rayos de un ring. A medida que ellos se acercan al centro, se acercan los unos a los otros. En la medida que nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos los unos a los otros. Nos une esa comunión, esa unión con el Señor. Hermanos, al pecado le gusta estar solo. Al pecado le gusta esconderse. Por eso lo primero que hace un hermano con una vida licenciosa, una persona con una vida licenciosa, es alejarse de los creyentes. Ahí entra el orgullo, ahí entra la autocompasión, nadie me quiere.
Nadie me llama, nadie me visita, nadie me ama, nadie me abraza. Y todo tipo de males se esconden tras esta actitud. ¿Y cómo luce esta unidad? Bueno, el salmista nos da dos ilustraciones. Nos habla de un aceite o del aceite que se vertía sobre el sumo sacerdote y nos habla de el rocío de una montaña en Israel, la montaña más alta que se llama Hermón. Bien, en primer lugar, él habla del óleo sobre la cabeza de Aarón, o el aceite sobre la cabeza de Aarón, como el buen óleo sobre la cabeza, dice el texto. Y habla allí de el cual desciende sobre la barba de Aarón. Bueno, él está aludiendo a la unción del sumo sacerdote, la unción que se colocaba sobre el sumo sacerdote, descrita en Éxodo 29:7, solamente apúntenlo, donde el Señor le dice a Moisés que aparte al sumo sacerdote, en este caso a Aarón y a su familia, y que lo unja. Era ungido el sumo sacerdote con un aceite especial. Era un aceite que debía ser preparado con unas hierbas aromáticas. De hecho, cuando el sumo sacerdote era ungido, ese olor impregnaba todo el salón donde se llevaba a cabo la unción, por la preparación del mismo, ¿no? Entonces, que el salmista utilice esta ilustración para explicar la comunión de los creyentes, para ilustrar, voy a la redundancia, la comunión de los creyentes tiene varias consideraciones. Dicho sea de paso, la unción del Espíritu, la unción con aceite representaba la unción del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo ahora iba a ayudar, iba a empoderar de alguna forma al sumo sacerdote, y también esa unción del aceite lo apartaba para un uso particular, para un uso sagrado, como ministro del Señor. Bien, este aceite tenía algunas consideraciones. Por un lado, era un aceite que llenaba de aroma el lugar. Recuerde que tenía unas hierbas allí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la comunión? Hermanos, una iglesia donde hay una comunión armoniosa, deleitosa y buena, es algo que se huele. Es algo que se percibe. No es algo que yo tengo que mecánicamente obligar. No es de compartir en compartir, aunque es bueno. Es algo que está en el ambiente de la propia congregación. Y yo sé que mis palabras son escasas para explicar este punto, pero usted lo debe haber vivido. Usted tal vez debe haberse algún día reunido en una iglesia donde en el ambiente se siente la división, la tensión. Imaginen iglesias donde se promueve dicha división. Por un lado, los jóvenes, y les ponemos un pastor de jóvenes que se vista pavo. Por otro lado, he escuchado yo una iglesia que tiene pastores de niños, no te lo pierdas. ¿Ustedes creen que pastor de mi hija soy yo? ¿Cierto? Y pastores de esto, y reunión de esto, y reunión de lo otro, y cada quien se trata de entretener por grupo, y grupo de empresarios, y ustedes saben quién atiende a los empresarios, ¿no? ¿Cierto? Hermanos, en este texto eso no existe. En este texto la unidad de los creyentes es un aroma que llena el lugar donde ellos se reúnen. ¿Cuál es mi día favorito? El día donde yo me reúno con mis hermanos. De hecho, escatológicamente, esta reunión es un adelanto de la gloria celestial de la que vamos a ser partícipes. ¿Me explico? Por eso el olor es algo que no se puede tapar. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes hicieron algún día un daño en sus casas y le partieron algo a su mamá? Usted no puede esconder eso.
Su mamá va a llegar y las mamás tienen un sentido del olfato increíble. ¿Ah? Bueno, así es la unidad de los creyentes. No se puede tapar. Ahora es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia. Pues yo hablo de la unidad y usted no se imagina un esfuerzo donde yo tal. No. Es una consecuencia de la unión con Cristo. Miren, yo estuve en iglesias donde eso era una lucha. Había un hermano, bueno, no sé si es primo, pero él a sus discípulos les compraba, ¿cómo se llama? Tarjetas telefónicas para que se estuvieran enviando mensajes. Y vivían en reuniones y compartires y comelona y esto y lo otro. Y ese hombre, mira, claudicó. Claudicó en verdad. ¿Y por qué claudican? Porque era una unidad en base a sus propias fuerzas. Era una unidad forzada, era una unidad en base a la camaradería. Sí, pero la unidad que el Salmo predica es una unidad espiritual. Porque es el aceite, es el Espíritu del Señor el que nos une. Y noten algo más. El texto dice que ese aceite que viene desde arriba desciende por la cara, por la barba y va a parar hasta la punta de sus vestiduras. ¿Y eso qué tiene que ver? Hermanos, la bendición de la comunión cristiana impacta, beneficia a todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que participan de ella. Desde la cara, los más visibles, los que tienen tal vez una personalidad más llamativa, hasta aquellos que se consideran la punta de la túnica. Todos reciben el mismo aceite, todos necesitan la misma gracia, todos necesitan beber de la misma fuente, Cristo. Aquí no hay rico, no hay pobre, no hay doctor e indoctor, no hay grandes o pequeños. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús, en cuestión de dignidad. En cuanto a la necesidad espiritual que tenemos, todo, fíjese usted, el aceite no es que la barba, entonces el sacerdote agarraba y él como que hacía un esfuerzo porque llegara a partes de su cuerpo. No, el aceite tenía el propósito de llenarlo todo. Y dicho sea de paso, en un ambiente cálido, húmedo y seco, era muy fácil que la piel se resecara. Por lo tanto, ese aceite humectaba la piel del que lo recibía. Por eso dice que es delicioso el aceite. Bien, esta comunión cristiana refresca el alma de los creyentes. Qué maravilloso es saber que no estamos solos. Bien, la otra ilustración que él utiliza es verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Bien, el monte Hermón es el monte más alto de toda la región de Israel. Su pico alcanza unos 2.800 metros y este monte está situado a unos 300 metros de la ciudad de Jerusalén. Ahora, hay dos maneras en las que los comentaristas bíblicos han interpretado a qué se refiere el salmista cuando apela a lo que el monte de Hermón representaba para él. Y yo creo que las dos son válidas para nuestra explicación. Bien, por un lado, el deshielo del monte de Hermón aumentaba el caudal de los ríos, especialmente el río Jordán, lo que traía como resultado que el río se desbordara. Y el desbordar de estos ríos, pues convertía las tierras en tierras más fértiles. Era como un sistema de riego providencial, ¿no? Era una bendición particular de Dios que el monte de Hermón se deshielara
que los ríos se llenaran sus caudales, porque esa abundancia de agua era la garantía de que ellos iban a recibir cosecha. Así que síganme, ¿no? Usted tiene su cosecha, usted está preocupado porque si esa cosecha no da, usted no va a tener probablemente cómo alimentarse en los momentos duros, pues de invierno, qué sé yo. Y usted ve que el monte de Hermón se deshiela, que los ríos aumentan su caudal y que sus cosechas, sus siembras, mejor dicho, reciben el rocío, reciben esa agua y usted se alegra. ¿No es cierto? ¡Wow! ¡Qué bueno! Para nadie es un secreto que tenemos problemas de agua, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen problemas de agua en su casa? ¿Cómo se siente usted cuando le llega el agua? Hermano, mire, yo vivía en un lugar donde tenía tanque y pues como somos mi esposa y mi niña y yo, gastábamos poca agua, porque también yo me baño muy poco. Estoy bromeando. Bueno, ahora estoy viviendo en un lugar donde compartimos tanque en un edificio. Yo nunca había vivido la escasez de agua. Hermano, es horrible. Y miren, no sabía lo que era alegrarse porque llegó el agua. En estos días se fue como desde el jueves, llegó anoche y yo cantaba a mi Señor, dando voces de júbilo y alabanza. Bien, ese era el sentimiento de los judíos cuando veían que el Hermón se deshielaba y eso les garantizaba porción de agua fresca para todo lo que implicaba la vida diaria de los judíos. También hay otra tesis, es que unas corrientes del mar, con una cuestión allí climática, llegaban al Hermón y se traducía en un rocío frío, que por la posición geográfica llegaba a Jerusalén y refrescaba la ciudad. Era como un aire acondicionado. Yo no sé usted, pero en Mérida sucede, cuando los picos están muy nevados, eso trae una brisa particular a la ciudad, particular. ¿Ok? Bien, y Mérida es una ciudad fría, relativamente, o fresca. Hermanos, Jerusalén no. Jerusalén es un lugar árido y seco. Imagínense ustedes cómo le caía a la ciudad ese rocío fresco. Todo el mundo saldría a disfrutar de aquel rocío. Bueno, así es la comunión de los creyentes. Es una delicia, es una alegría. Es una alegría encontrarme con mis hermanos, estar junto a ellos, porque compartimos los mismos anhelos, las mismas batallas, las mismas luchas. Como el rocío de Hermón, mira, David, quien era consciente de tanta división, de tanta pelea, de tanta lucha por la unión de Israel, después de ver a todo su pueblo, después de marchar por kilómetros, congregarse en Jerusalén, adorar a su mismo Dios, bajo las mismas leyes, bajo el mismo pacto, con las mismas metas, él vio eso y dijo, ¡qué hermoso es! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Qué delicioso! ¿A qué lo compararé? Es como cuando el aceite que era rociado sobre la cabeza del sumo sacerdote, como llenaba de aroma, como esto llegaba a cada parte del cuerpo del sacerdote, como esto significaba que el Espíritu Santo iba a estar con él. Así luce como cuando el Hermón se deshiela y nos garantiza la provisión de agua, cuando esa brisa nos refresca y nos hace la vida mejor. Así es la comunión cristiana. Y ahora, la comunión cristiana tiene unas consecuencias. Nuestro texto dice así en su última parte del verso 3, que allí, o porque allí, ¿por qué es tan hermosa? ¿Por qué es buena y deliciosa? ¿Por qué? Porque allí, y solamente allí, envía Jehová bendición. Hermano, ¿estás en la iglesia de Cristo? No, yo no te estoy preguntando si tú eres miembro de esta iglesia. Yo no le estoy preguntando a usted si a usted le caen bien la gente que está aquí reunida. Dije que era una consecuencia. Yo le estoy preguntando si usted es parte de la Iglesia Universal de Cristo.
Si usted está unido a Cristo por la fe, si usted está unido espiritualmente a Cristo, eso es lo que yo estoy preguntando. Dicho sea de paso, dice Pablo en Romanos 6, o el pensamiento de Pablo, el argumento de Pablo básicamente es: el creyente no puede continuar pecando debido a su unión con Cristo. ¿Está usted unido a Cristo? ¿Está su vida unida a Cristo? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Gobierna Cristo tu vida? ¿Tiene Cristo la última palabra en la discusión que tú tienes con tu esposa? Y cuando la palabra de Dios es citada en dicha discusión, tú dices: se acabó, y se hace la palabra de Dios. O se hace lo que Dios dice. ¿Es Cristo tu Señor, querido joven? ¿Es tu meta lograr casarte con una persona que ame al Señor? ¿Es tu meta lograr unir tu vida a alguien que ame a Cristo verdaderamente? ¿Por qué quieren emigrar? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando decides emigrar? ¿Qué buscas cuando planteas mudarte? ¿Qué buscas? ¿Estás garantizando la unidad armoniosa de los creyentes? Oh, hermano, ¿es eso más precioso? Es más preciosa la unidad de los hermanos, la comunión espiritual, que las riquezas. Sí. No, por favor, no subestimes la comunión cristiana. Porque el día que no la tengas, te darás cuenta. No te aísles. No te encierres en ti mismo. No compres la idea de autocompasión que te vende el diablo cuando te dice: nadie te quiere, nadie te valora, nadie te ama en la iglesia. Son una cuerda de hipócritas. Hablan mucho de Calvino y de teología sistemática, pero no hablan del amor. Todo lo que tú necesitas es el amor. Como una canción. No es así. Tú debes amar. Tú debes amar. Tú debes servir. Tú debes estar a disposición de tus hermanos. Salmo 46 dice que hay un río que alegra la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Y parafraseo: no será conmovida, porque Él la ayudará al clarear la mañana. Ay de ti si no estás en la ciudad de Dios, porque a ti Dios no te va a ayudar. Hermano, yo sé lo que estoy diciendo. Yo estoy midiendo mis palabras. Esto no es para todos. Esto es para la iglesia. Esto es para los que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es para los que están edificados sobre el fundamento que es Cristo, a los cuales Él les ha prometido que ni las puertas del infierno prevalecerán en su contra. A ellos y solamente a ellos el Señor les dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Miren la visión de Juan en Apocalipsis 1, 12 y 13. Anoten allí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, es decir, las 7 iglesias, ¿no? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, la visión que Juan miró en Apocalipsis fue a Cristo glorificado, quien mora en medio de su iglesia. Y a cada iglesia el Señor le dijo: yo conozco tus obras. No es que le contaron, Él conoce tus obras.
¿Cuál es la bendición que Dios envía sobre la comunidad cristiana? Que Él está ahí. Ahora, ningún texto, ninguna exposición, ningún sermón está completo sin que Cristo sea exaltado. Queridos hermanos, la bendición que desciende y llena el alma de todos los creyentes es Cristo. Cristo es mejor que el óleo que simbólicamente descendía sobre la barba y vestidura del sumo sacerdote. Porque Cristo es el gran sumo sacerdote. Aquellos sumos sacerdotes eran un tipo, una sombra de Cristo. Como dice Hebreos, porque este sumo sacerdote nos convenía santo, sin mancha, más sublime que los cielos. Porque Él, o por medio de la muerte de este sumo sacerdote, o de este gran sumo sacerdote, que curiosamente era al mismo tiempo el sumo sacerdote y al mismo tiempo el cordero. ¿Sí? Él murió una vez y para siempre, para perdonar todos nuestros pecados y abrirnos un camino nuevo a través del velo, para poder nosotros tener una comunión con Dios. Queridos hermanos, la bendición que llena la iglesia, la bendición que Dios derrama sobre la comunión cristiana, o la más grande bendición de esta comunión, o lo que la hace hermosa, es Cristo, quien descendió de los cielos y logró la victoria. Derrotó a Satanás, derrotó al pecado, derrotó la muerte, como dice las Escrituras, y los exhibió públicamente. Y llevó cautiva la cautividad y subió a los cielos con el botín y lo derramó sobre su iglesia. Cristo es la bendición de la iglesia. Cristo es la razón de nuestra comunión. Yo amo a mis hermanos porque amo a Cristo. Si Cristo ama a mi hermano, que es perfecto, ¿por qué yo no voy a amar a mi hermano si yo soy igual que él, pecador? ¿Por qué yo no voy a aceptar a aquel a quien Cristo aceptó en su gracia? Porque no piensa igual que yo. Porque no se viste como yo. Porque no tiene mis preferencias. Porque siento que no encajo en su grupo. No, hermano. Cristo lo aceptó. Cristo lo amó. ¿Quién eres tú para no amarlo? Cristo es la bendición. Cristo es la fuente de la vida eterna, como cantábamos antes, de la cual fluyen las bendiciones para todos. Ricos, pobres, grandes, pequeños, doctores sin estudio, lo que sea, todos necesitan beber de la misma fuente. El último día de la fiesta de los tabernáculos, 6 meses antes de su muerte, Cristo se levanta. Cristo no gritaba como yo, no gritaba. Se levanta en medio de la fiesta, en medio del templo, el día más solemne, donde todo el mundo está calladito y pensando en la bendición del Espíritu Santo, que era simbolizada a través de un agua que rociaban sobre los sacrificios. El Señor se levanta su voz. Él no gritaba, pero ese día sí gritó y dijo: vengan a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién puede venir a Cristo? Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y por último, bien, he dicho que la comunión cristiana es imperfecta, porque todavía tenemos el remanente de pecado en nosotros y nuestro cuerpo es rebelde. Pero saben, un día ese aceite, o lo que simbolizaba,
ese rocío, lo que simbolizaba la riqueza producto de ese rocío, un día volverá. Y ese día Él volverá a hacer justicia, a traer la consumación de la bendición que Él ha derramado sobre su pueblo para siempre. Mateo capítulo 25, versos 31 y 32. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Queridos hermanos, el Señor descenderá otra vez. Y la comunión de los santos y la buena y deleitosa, escúchame bien por favor, lo que David vio el día de su gran victoria nacional, en su reinado, en su coronación, que le hizo exclamar de admiración y llamar la atención de su audiencia: miren lo buena y deliciosa que es la comunión cristiana o de los hijos de Dios. Eso, el día que Cristo regrese, quedará solamente como una sombra de la realidad tangible que podrán apreciar los hijos de Dios para siempre con su Señor. Y así lo describe la Biblia: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea la esperanza cristiana, que un día esta deleitosa y buena comunión será una realidad perfecta, tangible y eterna para todos nosotros. Porque Cristo estará en medio nuestro para siempre. Y lo veremos como es. Y seremos como Él. Pero mientras llegue ese momento, yo les exhorto a que ustedes puedan tener un adelanto de esa comunión en medio de ustedes. A que todos y cada uno sean solícitos en guardar, en proteger como un tesoro lo que los une: la verdad, la fe y la esperanza que es en Cristo. Que si uno se duele, todos nos dolemos. Si uno se alegra, todos nos alegramos, porque estamos unidos a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Gracias, oh buen Dios, por este día, por tu palabra, Señor, que nos fortalece, nos santifica, por tu palabra, Señor, que alumbra nuestro camino, tu palabra que nos consuela, oh Dios. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Tu palabra nos encamina hacia vidas agradables a ti, Señor. Yo lloro, Señor, por esta iglesia, Dios, para que tú guardes su comunión, que sea una comunión buena y deleitosa, que sea una comunión que se perciba, Señor, debido a que todos sus miembros están sometidos al mismo Cristo, a la misma fe. Te ruego, Dios, que tú preserves esa unidad, que tú animes a mis hermanos a esforzarse diligentemente, intencionalmente para preservarla. También te ruego que tú preserves la unidad entre nuestras iglesias aquí en Lara, Señor, para que unidos podamos ser una bendición para nuestro país.
porque en esa comunión cristiana, en esa comunión fiel, allí, Señor, y solo allí, tú envías bendición y vida eterna. Bendito seas, oh Señor. Amén. Gracias.